Muy buenas, hoy tenemos un coche especial en el canal, un Simca 1200. Y es que este coche es especial, y es especial no solo por ser un coche clásico, el cual ya se ve bastante poco, sino por ser de una marca que ya ni siquiera existe. Un coche de la marca Simca, una marca que a las personas más jóvenes seguramente no suene, aunque en España fue muy famosa especialmente en la década de los 70. Aunque afortunadamente en pleno 2021 he tenido la oportunidad de probar este coche y hacerle un vídeo, así que si te gustan los coches clásicos y quieres saber más sobre Simca, quédate en el vídeo. Primero de todo, antes de enseñaros esta unidad en detalle, mostrando el interior, el exterior y los motores que podíamos encontrar, vamos a resumir brevemente la historia de Simca. Aunque ya os advierto que es una historia bastante liosa y se asemeja al típico jugador de fútbol el cual cada año que pasa está en un equipo diferente. Simca es una marca francesa, pero fue fundada por un italiano, con la idea de distribuir los vehículos de Fiat en Francia, al igual que hacía Seat en España para vender los vehículos de Fiat. El caso es que en los años 50 Simca estaba empezando a funcionar muy bien, así que salió con Ford y podremos ver vehículos de Ford Simca vendiéndose en estas etapas. Pero es que para más Inri, 8 años después, en el 58, Chrysler compró más del 50% de las acciones de Simca. Y en este momento todo iba muy bien hasta que llegó la crisis del petróleo en el año 73, una crisis que afectó profundamente a América, y dado que Chrysler es una marca americana, también afectó a Simca, de forma que Peugeot se animó y compró Simca. Y a partir de ahora Simca dejó de llamarse Simca y se empezó a llamar Talbot. Aunque al fin y al cabo, después de tantos cambios y con tanta competencia, la marca se tuvo que disolver. Ahora bien, ya comentado la liosa historia de Simca, hablemos del Simca 1200, la unidad que tenemos para este vídeo. El Simca 1200 fue un coche que salió en el año 67 diseñado por Eduardo Barreiros. Y es que para los que no conozcáis a Barreiros, fue un famosísimo fabricante de automóviles español, el cual fabricó desde motores hasta camiones, tractores, autobuses, automóviles, furgonetas, carretillas, fabricó de todo en España. Y entre esas cosas también diseñó el Simca 1200. Un coche con el objetivo de ser de buena calidad, de ser cómodo, fácil de llevar y estable en curvas. Y esto lo digo porque a pesar de ser un coche antiguo, era de tracción delantera, con un motor transversal que además de ello estaba inclinado, mejorando así la estabilidad del coche y también haciendo un coche con un capó más bajito. Pero realmente lo que más me ha llamado la atención de este coche es que tiene suspensión independiente tanto adelante como atrás. Y es que no voy a ponerme técnico con las suspensiones, pero básicamente es una suspensión que suelen llevar los coches que tiran a deportivos y que buscan un buen paso por curvas y el disfrutar de conducir. Para que os hagáis la idea, mi Golf 4 no trae suspensión independiente atrás y este coche ya la traía en los años 70. Aunque ya vamos a dejar de ser técnicos y vamos a empezar a hablar del diseño del coche. Y ahora vamos a meternos con la parte estética de este Simca 1200, pero antes de ello tengo que decir que esta unidad es del 77, de forma que es la fase 2. Y es que en Simca había la fase 1 y la fase 2, una más moderna y otra más nueva, y cambian algunas cosillas. En la parte delantera la verdad es que tenemos lo mismo, la distintiva parrilla frontal, la cual va desde un piloto hasta otro, unos pilotos enormes situados en el extremo del coche, y también podemos ver una de mis partes favoritas en este coche, el capó. Un capó con montones de detalles, empezando con esta línea de volumen, la cual se une al piloto, también otras líneas que encontramos en la parte central, y ya no solo eso, sino que este capó tiene una forma muy elaborada, una forma la cual es de punta, tanto si lo vemos desde la parte de arriba, y una forma también de punta si lo vemos desde perfil. Desde luego que para ser un coche que llegó a España en el año 69, era un coche muy elaborado. Y bueno, aparte de la forma que encontramos en este capó, también encontramos la pequeña puntita en esta parte, aunque no de forma tan acentuada. Metiéndonos con la parte más inferior del coche encontramos un parachoques precioso, cromado completamente y con dos protecciones de goma en los laterales. En la parte trasera del coche también encontraremos estas protecciones. Ahora bien, ya metiéndonos con la aleta, ¿qué podemos decir? Encontramos el intermitente con 1200 abajo, y 1200 es el modelo, no es la cilindrada, lo aclaro por si acaso. También encontramos la aleta con un pequeño ensanchamiento para dar volumen al coche y con una línea la cual se prolonga desde el inicio del coche hasta el final en la parte posterior. Metiéndonos con el lateral del coche, ¿qué podemos comentar? Lo primero de todo, que estamos ante la versión sedán. Había otras tantas carrocerías, la versión compacto, la versión todoterreno, la versión furgoneta, aquí estaréis viendo unas imágenes. Pero bueno, ya metiéndonos más concretamente con esta unidad, ¿qué tenemos? Lo primero, las llantas en 13 pulgadas, unas llantas de hierro fundido que de hecho son las que equipaba el Simca 1200 Ti, la versión más tope. Aunque también podíamos encontrar otro tipo de llantas en los 1200, normalmente encontrábamos estas llantas que estáis viendo en la imagen, con un tapacubos en el cual veíamos el logo de Chrysler, dado que Simca estaba aliada con Chrysler en esta época.
Además, para esta toma hemos subido la antena del coche para que veáis dónde está ubicada, en esta aleta, aunque depende de la versión y el año, podía ir en la parte trasera, en el techo. También tenemos un retrovisor, el cual va unido con tan solo 2 tornillos, solo en la parte izquierda en este caso, en la parte derecha era un extra. La luna delantera, la cual como veis no es plana, y es que ya os digo, el tema de hacer una luna curva era para tener una mejor aerodinámica, un mejor diseño y era más cara de fabricar. Y en este sentido, Simca era un coche que tiraba a gama alta, de forma que encontramos una luna curva. Y bueno, también una cosa curiosa a comentar es que en la fase 2 tenemos un techo normal, como cualquier coche que veríamos ahora o en aquella época, pero en la fase 1 encontrábamos un techo de vinilo. Y bueno, simplemente comentarlo como curiosidad. Y bueno, antes de meternos con la parte trasera del coche, también tengo que comentar que en el pilar C encontramos estas distintivas ventilaciones que depende del modelo, por ejemplo en el TI tenían otra forma. Para repostar el coche abrimos tal cual así, muy sencillo, metemos la llave sin problema y para cerrarlo ya estaría. Y ya por último, metiéndonos con la parte trasera, ¿qué podemos comentar? Encontramos los mismos parachoques que en la parte delantera, con las 2 protecciones de plástico. Y aquí he de decir que este coche es del año 77 y es de fase 2, así que encontramos estos pilotos. Aunque en los primeros Simca encontraríamos unos pilotos más finitos, como los que estáis viendo en esta imagen. Aparte de ello, al ser la fase 2, encontramos una línea más limpia. En las primeras versiones encontraríamos un cromado, el cual se alargaría por esta zona, y las letras de Simca 1200 en la parte central. Y bueno, ahora vamos a entrar dentro del Simca 1200, y antes de nada, como veis, esto puede parecer un tirador, pero no. Tiene un botón en la parte inferior y bueno, simplemente que se abre con botón. Ahora bien, os estaréis dando cuenta de que aquí lo vemos en color blanco, y es que este coche originalmente era amarillo, lo volvieron a pintar a blanco y ahora se está volviendo a pintar amarillo, así que bueno, en un futuro esperemos ver todo esto también en color amarillo. Pero bueno, antes de meternos en el interior del coche también tengo que comentar el tema del panel de la puerta, y es que tenemos un panel de la puerta tapizado con mucha calidad, con varios detalles, en un color muy señorial, con unos cromados en muy buen estado, ya os digo, todo tapizado para abrir la puerta, el elevalunas manual, tanto en la parte delantera del coche como en la parte posterior, ya veréis más adelante. Y es que cuando entramos dentro del coche nos llama mucho la atención los asientos, aterciopelados, muy blanditos, cómodos, y que sorprendentemente, para ser tan de tipo butaca y ser tan blanditos, no recogen mal, aunque ya os digo, estos asientos tienen unas pretensiones más de ser de coche cómodo y aburguesado que de ser un coche deportivo. Y bueno, a juego con los asientos también tenemos el tapizado del suelo, el cual se ve de una calidad más que buena, inspira a ser un coche de alta gama. Y también a conjunto obviamente el salpicadero en color marrón y demás, que por cierto es un salpicadero blandito y de buena calidad, ya os digo, y sorprende que para tener 70 años esté en este estado. El volante sorprende, es un volante de un radio que se bifurca en 2, y encontramos en la parte central no las letras de Simca, sino que encontramos este curioso logo. Un logo francés debe de ser, pero la verdad no sé muy bien exactamente qué es. El volante es de espuma, es curioso que lo podemos apretar. Es un volante muy blandito y con buen tacto. Ahora bien, sobre los controles son muy intuitivos. Los intermitentes, igual que los coches de ahora, derecha, izquierda, para meter las luces, una ruletita, posición, otra corta, y ya con esto metemos largas. Si queremos meter las ráfagas de largas, damos toques, como los coches de hoy en día. Y en la palanca derecha, como los coches actuales, tenemos para limpia. Y aquí lo bonito que es que tenemos para dar un toque, tenemos la posición 1 y la posición 2. Y esto es muy chulo porque un coche que salió en el año 69, tener 2 velocidades y además tener para solo dar un toque, esto denotaba la calidad y los buenos acabados que tenía este coche. Aparte de ello, también tenemos uno de los botones más curiosos, y es este interruptor que encontramos aquí. Un interruptor que sirve para comprobar el estado de las pastillas de freno. Las pastillas de freno delanteras en este caso, dado que este coche en la parte delantera, concretamente esta unidad al menos, tiene discos de freno. En la parte central encontramos la radio original del coche de casete. Curiosidad es que tenemos 2 altavoces, es una radio mono. Tenemos un altavoz en la parte delantera derecha del coche y otro altavoz en la parte trasera izquierda del coche. Aparte de ello también tenemos el aire debajo del radiocasete, el mechero, el cenicero, y ya os digo, sorprende la calidad que tiene este coche. Estamos en un coche con más de 40 años, con 114.000 kilómetros, concretamente esta unidad, y encontramos todo como nuevo. Todo funciona como el primer día. Por ejemplo, en la guantera tenemos un sistema muy curioso. Damos esta ruletita y se abre, y para cerrarlo, lo cerramos tal cual. Un sistema que, bueno, funciona todo bien. También en este coche vemos que se fijaban en el detalle. Tenemos un aireador aquí, y esta consola central, la cual, por cierto, también está tapizada, direcciona el aire hasta la parte posterior del coche.
Y en la parte trasera del coche, ¿qué encontramos? Los mismos tapizados, también tenemos los elevalunas, un cenicero en cada puerta y este agarradero para abrirla y cerrarla. Dentro del coche estamos muy cómodos, tenemos un montón de espacio en la cabeza, este compartimento detrás de los asientos, el mismo tapizado, muy blanditos y cómodos. Y ya os digo, el color marrón que tiene, lo vemos en el suelo, lo vemos en todos los lados, da la sensación de estar en un coche de alta gama. Y es que efectivamente el Simca 1200 lo era. Y ya por último os voy a enseñar el maletero. Y antes de nada, el maletero, como veis, tipo de bañera. Se abre por aquí, esta parte no se abre. Tenemos unos enganches que no tienen nada hidráulico ni nada de otro mundo, más que este sistema mecánico, y es sorprendente lo bien que va. Lo dejas en esta posición, se queda en esta posición. En esta. Y lo podemos hacer con una mano sin ningún tipo de problema. Y además se cierra genial el maletero. O sea, suena a compacto, increíble. Ahora bien, sobre el tamaño, ¿qué comentar? Un tamaño relativamente espacioso, los asientos además son abatibles hacia la parte delantera, de forma que todavía tenemos un maletero más grande si queremos. Y ya os digo, uno de los mayores detalles, que tenemos el maletero completamente tapizado. Y es sorprendente que un coche que salió en el año 69 tiene el maletero tapizado, teniendo en cuenta que coches de los años 80 y 90, muchos venían todavía con el maletero sin tapizar. Así que ya os digo, otro toque que daba la calidad a este coche. Y bueno, aquí estáis viendo unas tomas de cómo queda el maletero con los asientos completamente abatidos. Realmente ganamos un espacio increíble y además es un detalle esta plaquita que tenemos, la cual estaba pegada a los asientos por la parte trasera y cuadra perfectamente para dejar completamente liso el suelo. Y cuando abrimos el capó del Simca 1200 podemos encontrar tres motorizaciones diferentes. Una 1100, una 1300 y una 1400, aunque bueno, estos son cilindradas aproximadas, las cilindradas concretas las estáis viendo aquí en pantalla, y las potencias que podían entregar rondaban desde los 54 caballos hasta los 82 caballos en la versión TI, la versión más potente. En este caso estamos con la versión GLS y tenemos el motor 1294 centímetros cúbicos, es decir, un 1300, y entrega 63 caballos de potencia. Y bueno, ya como curiosidades también tenemos aquí el modo verano y el modo invierno. Para los que no lo sepáis, cuando es invierno pues lo ponemos en modo invierno y se calienta desde el coche, y a modo verano estará a temperatura ambiente. Y también, ¿qué más cosillas tenemos por aquí? El gato y la llave para las ruedas. Y bueno, simplemente un gato bastante curioso y que no se asocia con los típicos gatos de tijera que solemos ver en los coches. Y bueno, ya estamos conduciendo el Simca 1200. Lo he estado probando un rato y demás y se nota un coche muy firme. Pude probar la dirección asistida obviamente es inexistente. Pude probar un SEAT 131, un Renault R8. Ya os digo, este es el que tiene la dirección más pesada y más firme. También es el que da la sensación de mayor seguridad y también diría que es el más fácil de conducir. De este coche también os tengo que comentar algunas otras cosas, como que es un coche de tracción delantera con motor transversal, y en una época llegó a ser el motor con tracción delantera más rápido que se producía en España. Una época muy breve, pero llegó a serlo. Una cosa que me enamora de este coche, que tenemos suspensión independiente adelante y atrás. Cosas que, por ejemplo, coches como mi Golf 4 ni siquiera tienen. Es decir, tenemos una suspensión ideal para curvas y que nos da un tacto muy agradable a la hora de conducirlo. Ahora mismo estamos a velocidad crucero, estamos a 80 en cuarta. No tenemos quinta en este coche por lo menos. Y ya os digo, es muy bonita la sensación de ver la antena, el capó amarillo, todo delante de nosotros. Es una conducción completamente diferente. El paso por curva del coche es muy bueno, obviamente no tenemos una suspensión deportiva ni aspiramos a nada de ello. Al igual que también es súper agradable pasar por badenes con este coche. Se pasa sin ningún problema y los absorbe que da gusto. Es muy agradable de conducir. Y siempre que conduzco un coche clásico sale una sonrisa en mi cara. Es otro concepto completamente diferente. Yo les voy a contar las conclusiones sobre el Simca 1200, pero antes de ello os voy a poner una pequeña entrevista con el propietario del coche. Y bueno, ya estamos con Jesús María, el propietario de este coche. Y primero de todo, cuéntanos qué es esto del 1200 para ti, porque de hecho no tienes uno, sino que tienes dos Simca 1200. Así es. Este coche era de mi tío, que falleció hace poco. Y bueno, pues este coche cuando le compró mi tío nuevo,
venía en el mismo color que veis ahora, amarillo. Luego él le pintó de blanco completamente. No sé por qué sería, porque no gustaría el color o porque era muy cantoso, no sé. Y yo, pues bueno, pues le he pintado de amarillo por fuera y en cuanto tenga un rato de tiempo y algo de dinero, pues me queda pintarle lo que son los interiores, como el vano motor, el portón de maletero y las puertas de amarillo. Pues es un coche que lo uso a diario, para mí es fiable. La suspensión, ¿qué decir de la suspensión? Suspensión independiente con barras estabilizadoras, con barra de torsión, que en aquella época era lo mejor, y de hecho estos coches competían en el rally. Estos coches se ponían a 150 o 160 en curvas cerradas y apenas lo lograban volcar por la suspensión que tenía. Otra cosa a comentar también sobre el motor de este coche y la caja de cambios. Tiene algo que ver y de hecho al fin y al cabo el Simca es un precursor para otros coches como el Talbot Horizon obviamente y también para el 205 en parte, ¿no? Sí, el motor de este coche lo lleva el Talbot Horizon, el Talbot 150, el primer Peugeot 205 y el Peugeot 309 gasolina, que lleva la cilindrada del 1442, que es el del TI, con la caja de cambio ya de 5 velocidades, ya que todos los 1200 llevaban la de 4 velocidades, excepto el Horizon y el 150 y el 205, que ya venían con la de 5 velocidades. Ahora bien, tras haber probado el Simca, ¿qué os puedo comentar? Es un coche que reposa calidad. A pesar de tener tantos años, está como el primer día, el cambiar de una marcha a otra funciona genial, pero aquí viene lo más paradójico. El Simca 1200 es un coche que en el mercado de segunda mano se puede comprar por un precio bastante bajo, especialmente si los comparamos con otros coches que ya he probado antes, como el R8 o el Seat 131, los cuales se están vendiendo tranquilamente por el triple de lo que están pidiendo por un Simca 1200. Y es que tanto el Seat 131 como el R8 son coches que a día de hoy se cotizan más y están más caros, aparte de tener un plus, la tracción trasera. Y es que efectivamente la suspensión de este coche es muy avanzada para la época en la que salió, pero el hecho de ser un tracción delantera, cuando todos los coches que vemos a día de hoy son tracción delantera, lo hacen menos atractivo a la hora de conducirlo. De forma que si lo que buscas es un clásico para restaurarlo y dar unos cuantos paseos y disfrutar de la conducción, no vas a tener ningún problema si pillas un Simca, más aún teniendo en cuenta que es una de las alternativas más baratas y con más calidad. Pero si quieres experimentar la tracción trasera en un coche clásico, tendrás que decantarte por otro coche. Aunque ahora bien, ¿tú qué opinas del Simca? ¿Has tenido uno? ¿Lo tenía algún conocido? ¿No conocías el modelo? Coméntalo aquí abajo. Y eso fue todo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tengo muchos vídeos relacionados con coches clásicos, coches de todo tipo y más que van a venir. Y si no quieres perderte nada, sígueme en Instagram. Ahí pongo todas las cosas que no llego a publicar en YouTube.